Escuchen nada más esta música melancólica, entrañable, tristísima de Correcchi cuando habla de los campos de concentración. A estas alturas, con la actuación de los judíos frente al Líbano, no estoy convencido de que los judíos de hoy sean los mismos de ayer. Pero en fin, por cierto, mis valedores, otro era el tema de nuestro domingo 7 elegido para la mañana de hoy. Pero al mexicano sensible causa escozor eso que acaba de ocurrir la mañana del pasado viernes 21 de abril del 2007, a 103 años de la invasión de marines norteamericanos a nuestro país, y que expone esto que escuchamos el pasado viernes en la mañana, expone la sujeción del gobierno de México al de su vecino imperial. No importa la sucesión de agravios, robos y despojos que a lo largo de la historia ha padecido el país por parte del vecino sobrón, atrabiliario de este vecino, el de Donald Trump. Porque anteayer y de forma patética se manifestó la conducta timorata, por decirlo menos, que han adoptado nuestros gobernantes frente a las desmesuras del vecino imperial. Se avienen, a querer o no, a pasar por alto estas desmesuras, o cuando menos diluirlas, despojarlas de su violencia, convertirlas en incidentes sin trascendencia mayor. Esto, si acaso, la historia de nuestro país frente al imperio solo registra, según estudio la historia de este país, solo registra la actitud firme y contestataria, que acometió el presidente Porfirio Díaz cuando en alguna entrevista personal enfrentó al presidente Taft y se negó a la claudicación que el gringo le exigía en cuanto a la cesión de algunos intereses de este país. Bueno, otros destellos de dignidad personal y como gobernante consigna la historia ante mandatarios de gobiernos vecinos, pero nada más. Hoy, en el aniversario número 103 de la invasión al puerto de Veracruz, ordenada por el presidente norteamericano Wilson, y cuando menos por estos tiempos calamitosos que ahora vivimos ante las agresiones de Trump, era de esperarse escuchar y leer la noticia de que el presidente mexicano aludía de manera clara, precisa y categórica a la invasión y asesinato de mexicanos por parte de las tropas norteamericanas en la ciudad y puerto de Veracruz la mañana del 21 de abril de 1914. Pues sí, pero no, de eso nada. Silencio total. El presidente mexicano, según escucharán sus buenas mercedes dentro de un momento el reportaje periodístico correspondiente, a todo se refirió Peña, menos al tema que lo llevara a viajar hasta la ciudad de Veracruz. ¿A qué carambas fue a Veracruz? A decir lo que pudo haber dicho desde aquí, desde el Palacio de Gobierno, más bien desde Los Pinos. ¿A qué fue a Veracruz? Total, el susodicho mandatario, que no es mandatario, solo un decir, le hurtó el cuerpo a la historia. Ah, pero eso no ha de ocurrir con nuestro domingo 7, que ahora mismo se dispone a transcribir para que la memoria histórica no se nos muera del todo,
la crónica de lo ocurrido en la fecha negra de la invasión de marines a Veracruz. Y a propósito, ustedes, ¿qué retazos de esa historia conocen? ¿Y qué es lo que quieren exponer al respecto aquí en nuestro espacio comunitario de Domingo 7? Está con nosotros la compañera Isabel Macías y va a proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro. Los invitamos para que llamen, que participen. Aquí los compañeros nos están auxiliando, Carlos Valencia y Roberto Cruz. Y estos son los números telefónicos: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Y aquí la expresión dolorida de B. Delorme, el historiador. ¿Habrá tarea más dolorosa que consignar los episodios de traiciones, indignidades y derrotas que oscurecen la historia del país? Y sí, miren, como para que calibremos el peso de la invasión de 1914 a Veracruz, ahora me remito a episodios anteriores y va aquí un retazo histórico de la invasión y despojo de medio país en septiembre. Comenzó mucho antes, pero se remató en septiembre de 1847. Ya después vendría la firma de Guadalupe Hidalgo y demás, pero septiembre de 1847, cuando la bandera imperial ondeó en el palacio de gobierno de esta ciudad y solamente francotiradores, gente, proletarios, gente pobre, prostitutas, todo fueron los últimos defensores, los últimos que intentaron hacer algo frente a un invasor que se había apoderado el 15 y el 16 de septiembre del palacio de gobierno de esta ciudad. Y lo consigna un general Whitman, que dice en su crónica, cuando izó la bandera de las barras y estrellas en el Palacio de Gobierno de México. Esto en 1847, en septiembre, el 14 de septiembre, dice: muy temprano en la mañana, al rendirse el último bastión de la ciudadela, entré al Zócalo al frente de una columna militar. Después de entrar al palacio por unos momentos, ansioso de impresionar a la inmensa multitud de mexicanos que observaban el espectáculo desde balcones, ventanas y azoteas de los edificios, con la importancia que tiene la ceremonia, ordené a la columna que se alineara con los oficiales al frente, con el propósito de saludar a la orgullosa bandera de nuestro país, tan pronto como fuera desplegada en el aquí dice en la astabandera, al centro del palacio, y al mismo tiempo instruí a mi principal edecán, el teniente M. Lowell, que colocara la enseña nacional de las barras y las estrellas y no cualquier insignia de cualquier regimiento. Mientras se disponían a hacer estos arreglos, vi que la bandera del regimiento de los rifleros era llevada por un oficial que entraba por la puerta principal del palacio, y antes de que pudiera evitarlo, esa bandera por un momento fue agitada desde el balcón del segundo piso del edificio. Mi edecán eligió al capitán Roberts
para colocar nuestra bandera en el palacio, quien de inmediato procedió a hacerlo y para ello utilizó una bandera pequeña. Cuando ese símbolo del dominio de nuestro país sobre la capital de nuestro enemigo fue elevado y cuando flotaba orgullosamente, toda la línea presentó sus armas. Los oficiales mostraron el saludo y fueron inclinadas las insignias de los reglamentos. Poco después cambiaron la bandera chica por una más grande, pero finalmente colocaron otra más. Esta bandera, siendo de dimensiones más apropiadas para ocupar tan orgullosa posición, fue sustituida más tarde por órdenes mías por otra más grande y permaneció ondeando sobre el palacio hasta que una nueva enseña, confeccionada por las buenas manos de varias damas norteamericanas residentes en México, fue colocada en la capital por instrucciones mías. Allí flotaba en forma triunfal hasta que la capital fue evacuada por nuestras tropas al concluir las negociaciones de paz. Y esto, mis valedores, lo sabíamos nosotros. Teníamos alguna especie de vergüencilla, ¿cómo se llama? Metida, no es la palabra, emposada por ahí en el inconsciente acerca de tantas humillaciones que hemos recibido del vecino imperial. Y sin embargo, caramba, para el observador, para el que tiene a flor de piel la sensibilidad, para el Marcias despellejado, que siente, como dice Martí, el dolor de la patria, cuánto, qué befa es para mí, para nosotros, para tantos de nosotros, ver cómo nos convertimos en gringos de segunda y somos fashion, y vean los periódicos, como todos, en lugar de decir la palabra en español, la dicen en inglés. Se fue de compras la compañera Isabel Macías. ¿Y qué le preguntó la señorita? Aquí deje su bolsa del shopping. Aquí le dijo, aquí deje su bolsita del shopping. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y sin embargo, pues la gente no conoce la historia, las masas, la mayoría. Y allí estamos en el ponchis, y vean los periódicos, las primeras planas, puro concepto, puras palabras gringas. Bueno, del inglés, por supuesto, pero estamos pensando aquí en Gringolandia, porque dice la noticia, el cantante fulano vino a México y se puso a cantar en inglés. No le entendíamos, pero hasta 70, 80 mil. ¿Qué diré? Asistentes aplaudieron y el éxtasis, dice el periódico, el éxtasis de la gente. ¡Ah, caramba! Creo que mejor no estudiara yo historia y no hiciera en el taller de teoría política de los sábados, no hiciera de la historia la materia prima de nuestra disertación. La materia prima y de allí el corto plazo. Pero el corto plazo, óiganlo bien, no se entiende si no se coloca previamente la historia. Pero, en fin, ahora viene, y escúchenlo ustedes, lo ocurrido aquel 21 de abril de 1914 en la ciudad y puerto de Veracruz.
Sabedor Huerta, y miren que el Chacal Huerta y todo lo malo que decimos y nos quedamos cortos con Victoriano Huerta, en el conflicto de 1914 sacó la cara por México, como también, por supuesto, Venustiano Carranza. Sabedor Huerta de la carga que traía el Antila, ordenó el bloqueo de Tampico y despachó 2 cañoneros para que lo hicieran efectivo. El gobierno americano, ya le dicen todos americano, se opuso, declarando que Tampico era puerto abierto y debía quedar abierto, y mandó 2 poderosos acorazados que siguieron de cerca de los cañoneros y protegieron el desembarco de las municiones. La sintaxis es del redactor. Huerta no actuó como pro-yanqui esta vez, esto lo digo yo, no por su culpa, como tampoco de Venustiano Carranza. La de Barras y Estrellas amenazó con tremolar a todo hasta en el Palacio de Gobierno de esta ciudad capital, como ocurrió en 1847 por causa de López de Santana, modelo y precursor de vendepatrias. Fue un 21 de abril de 1914, cuando Wilson ordenó a sus tropas invadir la ciudad de Veracruz. El telegrama que preludiaba la crisis decía: Chihuahua, 21 de febrero 1914, señor Venustiano Carranza. Inglés, no norteamericano, inglés William S. Benton trató de asesinarme en Ciudad Juárez. Pude desarmarlo y lo entregué a un consejo de guerra que lo condenó a muerte. Respetuosamente, General Francisco Villa. La amenazante reacción de Washington fue la siguiente: Señor Carranza, mi gobierno exige pronta averiguación. De otra suerte se complicará gravemente la situación y obligará a este gobierno a tomar medidas sumamente serias. Estamos seguros de que usted obrará inmediatamente. W. H. Bryan, secretario de Estado. El fusilado era súbdito inglés, y así lo hizo saber don Venustiano al de la Casa Blanca. Pero la fementida doctrina Monroe estaba vigente desde 1823. La prensa de Washington lo proclamó así: Carranza desafía la doctrina Monroe. Al negar el permiso de nuestro Departamento de Estado para investigar el asesinato de Brenson, Carranza no hace más que dar una bofetada al presidente Wilson en plena cara y patear la doctrina Monroe. En 90 años que tiene de vida esta doctrina, ninguna de las más grandes potencias europeas ha hecho jamás lo que hace ahora el jefe de los mexicanos, que están fuera de la ley, así dice. Y luego, Washington, 15 de abril del 14. El presidente Wilson recibe a diputados y miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara, y los entera de su decisión de invadir Veracruz a causa de que sus autoridades, oigan esto, se niegan a saludar a la bandera de las barras y las estrellas. En realidad dijeron: sí la saludamos, pero también ustedes saluden la bandera mexicana. El senador Clinton de Virginia Oriental dijo lo siguiente: yo los obligaría a saludar a la bandera, así tuviese que volar toda la ciudad. Y el senador W. Bora: yo solo puedo decir que si la bandera de Estados Unidos llega a ser izada en México, nunca será arriada. Este es el principio de la marcha de Estados Unidos hasta el Canal de Panamá. Kaiser,
Aquel 21 de abril de 1914, a las 11:20, soldados de infantería yanqui descendían del Florida, el Utah y el cañonero Pryor e iniciaban la invasión. Y fue entonces, comillas, el pueblo jarocho, cantando la Adelita, se lanzó a las calles. Se produjeron escenas de tremendo patetismo. Aureliano Montfort, gendarme, fue el primer patriota mexicano abatido por las balas dom-dom expansivas del invasor. Entre tanto defensor anónimo, caería asesinado Andrés Montes, carpintero. Dramático fue el caso de la muerte de Charrito, un humilde vecino del puerto. Frenético porque ya no tenía parque, se echó pecho a tierra y gritaba: ¡Viva México! ¡Viva México! Y lo mataron. Y lo mataron. Los vecinos lo enterraron allí mismo, en la calle. Y horas después, el cadete Virgilio Uribe cayó de espaldas. Y luego, al rato, se acercó un anciano y preguntó: ¿qué nuevas me dan de mi hijo? Le presentaron una guerrera manchada de sangre. El anciano besó aquella sangre mientras lloraba en silencio. Y el testimonio de la niña que se quedó huérfana cuando una bala expansiva le asesinó a Andrés Montes, su padre, en la aparente frialdad, objetividad de la carta. Capten ustedes el dramatismo. Dice: estaba yo en el colegio cuando nos despacharon a casa porque los gringos iban a entrar. Mi mamá estaba muy azorada porque había tiros y cañonazos. Mi papá estaba trabajando en la carpintería que teníamos en la casa. Estaba callado, trabajando en silencio. Éramos 6 hijos. La más chiquita tenía 10 meses de nacida. Mi papá salió de la casa al oír los primeros disparos. No regresó sino hasta las 6 de la tarde y ya venía armado con un rifle, unos tiros y 2 tanates de pan y ministras para que tuviéramos que comer mientras él estaba afuera. Mi mamá, rodeada de nosotros, le suplicaba: no te vayas, Andrés, no nos abandones, mira que tenemos niños muy chiquitos. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué haremos si te matan? Hazlo por nosotros. Mi padre, que siempre fue muy callado, pronunció tranquilamente estas palabras: ahorita no tengo madre, ni esposa, ni hijos. Solo veo que tengo una patria muy linda y tengo que defenderla de la infamia yanqui. Aquí te dejo colgado este machete que anoche afilé, lo afilé bien, para que al primer gringo que se atreva a entrar en esta casa, le moches la cabeza. Mi mamá le rogaba que se quedara y le estorbaba la puerta. Él la apartó, quitó la tranca y salió a la calle otra vez. Como mi papá no llegó en toda la noche, en la mañana salió a buscarlo mi madre. Era un peligro, pues los tiroteos seguían.
Fue entonces cuando supimos, mi papá peleó solo, callado. Lo mataron al anochecer. Una bala expansiva le destrozó el estómago. Ya no fui a la escuela. Mi mamá nos dijo, ahora todos tendremos que trabajar. Entre tanto, caramba. Entre tanto, repito, el cadete José Azueta, de 19 años de edad, agonizaba en el hospital de la Cruz Blanca Neutral. El contraalmirante Fletcher envió a unos cirujanos para que lo atendieran. El joven héroe, al verlos, se cubrió el rostro con la sábana. Dijo, de los invasores ni la vida, que se larguen esos perros. Por cuanto a nosotros, mis valedores, ignorar la invasión o diluirla, como la borra el sistema de poder que tiene a Peña en Los Pinos, olvidarla en la era de Trump. Ahora van ustedes a escuchar la parte medular del discurso que fue hasta Veracruz a pronunciar el presidente de México. Voy diciendo diversos párrafos del discurso presidencial. No habrá impunidad en Veracruz. Ofrece colaboración. El gobierno federal acompañará a ese estado en la lucha contra la impunidad y para generar condiciones de tranquilidad. Esto lo afirma el presidente. Estuvo en esta ciudad el presidente para conmemorar el 103 aniversario, así dice, de la gesta heroica del puerto de Veracruz. Esta es su primera visita a Veracruz tras la detención en Guatemala del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa el pasado fin de semana, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dijo Peña, que hay disposición de apoyar al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en todas las asignaturas y, comillas, una que he señalado claramente es el... Híjole, no tengo ganas de reírme. Es el combate a la impunidad y esa es una tarea con la que todos los órganos de gobierno estamos comprometidos y ofrece lucha contra la impunidad. Todos los periódicos, vi 6 o 7, dicen más o menos lo mismo. Es más o menos el mismo discurso dicho en distintos fragmentos según los periódicos. Nada de la invasión. Al conmemorar el 103 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, Peña anunció que acompañará los esfuerzos de la entidad para el combate a la impunidad. En esta ocasión es para reafirmar lo que otros espacios, dice, he comprometido. El gobierno de la República habrá de acompañar los esfuerzos de esta entidad y lo habremos de hacer con este estado y en cualquier otra parte del país, dando batalla para combatir la impunidad, para generar condiciones de paz y tranquilidad para la sociedad mexicana. Esto, dice la nota, lo resaltó el mandatario.
Esta es la primera visita del mandatario federal a Veracruz tras la detención del exmandatario veracruzano Javier Duarte en Guatemala el pasado fin de semana, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con información obtenida por el diario, la Auditoría Superior de la Federación del Gobierno de Duarte de Ochoa tuvo irregularidades en el manejo de dinero público federal por, oigan la cifra, por 44,389.1 millones de pesos. No lo sabían. O se están haciendo huérfanos. Bueno, entonces, y estos 44,389.1 millón solamente entre el 2011 y el 2015. Siempre en la disposición como gobierno de la República y gobierno federal de sumar esfuerzos en todas las asignaturas, y una que he señalado, dijo Peña, que he señalado claramente el día de hoy, es el combate a la impunidad, y esa es una tarea con la que todos los órganos de gobierno estamos comprometidos. Mis valedores, estoy en lo cierto o errado cuando digo a sus buenas mercedes, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, y por nuestra pura ignorancia nos convierten en colaboradores involuntarios del enemigo histórico. ¿Cuáles son en este momento las prioridades, los intereses primarios de las masas? El fútbol, usted me dice que no ve televisión. No, maestro, no veo televisión ni fútbol tampoco, no, eso no. Señora Lidia, la compañera no ve televisión, ni fútbol, ni nada. Bueno, nada. Pero, ¿cuáles cree usted, según lo percibe en su diario ir y venir en distintas partes de esta zona de México y el Estado de México? ¿Qué percibe? ¿Que tienen un interés en qué? Pues en el fútbol y en pura basura de telenovelas y comedias y series. Y ahora empepenarse los tinacos, sí, ¿cómo se llaman? Una despensa. Las bolsas, las jarras, las playeras, las gorras. Caramba. Y así queremos salir de la mediocridad. Bueno, no quieren salir de la mediocridad, pero así uno se empeña, salgamos de esta mediocridad. Imaginen ustedes oyendo lo que ocurrió en Veracruz hace 103 años. Cuando menos el recuerdo, cuando menos la incomodidad, cuando menos un amago de incomodidad, de rebeldía. Nada. Aplastados. Usted no creo que haya pasado esa época. Sí, ya pasó esa época. Las masas hace unos años se decía, están aplatanadas. Sí, maestro. ¿Sí lo escuchó? Sí, lo llegué a escuchar. Sí. Están aplatanados. Sí. No reaccionan. Cuando mucho, óyelo, está amargado. Ah, no, pero eso sería de Tayagua. Aquí, está amargado. No le hagas caso. Tú cámbiale. Vieja, mis huevos. Quiero desayunar a gusto. Quita eso. ¿No ves que ese tipo es un amarillista? Está loco. ¿Quién le hace caso? ¿Qué Veracruz? Lo pasado. Bueno, entonces, algo más en otros periódicos.
dijo el presidente, como gobierno de la República, como gobierno federal, mi interés es sumar esfuerzos. El PRI antiguo, el PRI que machaca lo mismo. Haré, voy a hacer, les prometo. Y la realidad, y la historia, pero no queremos entender la historia. ¿Cuándo una de estas promesas se ha hecho realidad? ¿Cuándo? Bueno, sumar esfuerzos es un lugar común asqueroso. Hay que crear mientras se habla, no irse al lugar común. Ayer dije yo que me linchen si alguna vez digo, pues este esfuerzo es mi granito de arena. Híjole. Bueno, pues sumar esfuerzos, nomás faltó, y caminar hombro con hombro. Sumar esfuerzos de todas las asignaturas, y hoy creyó el presidente, que uno que claramente es señalado es el combate a la impunidad. A ver cómo le va al pobrecito Duarte. Ahora veo en el semanario que no únicamente robó, también se llenó de sangre las manos. Pero el presidente, combatir la impunidad, que no se le olvide, tiene allá a la mano a Virgilio Andrade. Que Virgilio Andrade juzgue a Duarte y a Yarrington y a Medina y a Borges y a todos los priistas en el gobierno. Y luego en el Estado de México van a votar por... yo no creo en ninguno, así que allá ellos. Lo malo es que ese es el horror de una mala actuación en materia de democracia. Los países civilizados ven esa contingencia, aquí en México no. Que nosotros, las minorías, estamos sujetos a lo que dictan ignorantes, analfabetos, fanáticos del voto cautivo, y que hacen triunfar al PRI y a sus Duarte, y a sus Borges, y a sus Moreira, y a sus todos. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Ese día votar por el PRI y luego ver el clásico pasecito a la red. El jefe del Ejecutivo mencionó que tanto los integrantes de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas, como sus familias contarán con servicios confiables como salud, vivienda, y tendrán, comillas, la tranquilidad de saber que sus hijos cursarán estudios que les permitan llegar tan lejos como se los proponen. Hay mucho más de lo que dijo el presidente de México, pero creo que con esto verán ustedes, pueden contrastar lo ocurrido hace 103 años, tal como lo transcribí, y la sensibilidad gubernamental el día de hoy, que habla, entre otras cosas, como chiste cruel, del combate a la impunidad. ¿De qué tratan? ¿De qué? Bueno, termino con Martí, nuestro genio americano, el genio cubano, uno de los pocos genios que en América mestiza ha habido. Basta una ojeada, no, esto lo dijeron los gringos. Aquí van las palabras de Martín. A ver qué tan actuales son, o si fines del siglo antepasado, si ya no tienen vigencia. Dijo: cuidado, los Estados Unidos tienen sobre nuestros países miras muy distintas a las nuestras, miras de factoría y pontón estratégico. Cuidado con el trato con ellos.
Jamás hubo en América asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pide examen más claro y minucioso que el convite que los Estados Unidos, potentes, prepotentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender sus dominios en nuestra América mestiza, hacen a las naciones americanas de menor poder. Tal convite podrá festejarlo el estadista ignorante y deslumbrado. Podrá recibirlo como una merced el político venal y glorificarlo con palabras serviles. Pero el que vigila y prevé, ese ha de inquirir qué elementos componen el carácter del que convida y los del convidado, y si están predispuestos a la obra común por antecedentes y hábitos comunes, y si hay riesgo de que los elementos temibles del pueblo invitante se desarrollen en la unión que pretende con peligro del invitado. Ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar. Cuando se vive cerca de un pueblo que por tradición nos desdeña y nos codicia, es deber continuo y de necesidad urgente erguirse cada vez que haya justicia u ocasión a fin de mover a respeto a los que no podemos evitar. Ellos, celosos de su libertad, nos despreciarían. Están ustedes oyendo, no me refiero a mis valedores, sino a los de allá arriba. Ellos, celosos de su libertad, nos despreciarían si no nos mostrásemos celosos de la nuestra. Ellos que nos creen inermes deben vernos a toda hora prontos y viriles. Hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena a ver si es blanda o si resiste. Y hay que poner la carne dura, de modo que eche fuera los dedos atrevidos. En su lengua hay que hablarles, puesto que ellos no conocen la nuestra. Cuidado, dijo el genio Martí, cuidado. Necesitamos, aquí se constata claramente, necesitamos teoría política, y esta teoría política la estamos acopiando en nuestro taller precisamente de teoría política, que se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. El Metrobús lleva a la estación Olivo, donde ustedes se bajan y se van rumbo a Revolución. Mucho antes, un par de cuadras largas, van a encontrar un parquecito, y en uno de los flancos, el más cercano a Revolución, tiene allí el letrero, creo que no hay letrero, no me acuerdo, El Juglar. Ahí los espero los sábados de 11 a 13 horas. Y allí mismo, desde hace 1000 años, se lleva a cabo nuestro taller de lectura. Estamos viendo ¿cómo se llama? ¿Cuál estamos viendo? No, Sófocles después. Aristófanes. No, Aristófanes nunca, porque no me caen bien sus escatologías. Eurípides.
estamos viendo a Eurípides. Y este taller de lectura se lleva a cabo de 1 a 2 y fracción de la tarde, el día de hoy, todos los domingos. Ahí los espero. Y ahora, sus mensajes. Agustín Mondragón, mientras no se investigue y castigue la casa, aquí está el catálogo de buenas intenciones, lo que hay que hacer, pero no se hace. Lo que no hagamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Ya no deleguemos, ya no pensemos que lo va a hacer este o que lo va a hacer aquel, y si no lo hace entonces, pero en fin, mientras no se investigue y castigue la cabeza del crimen organizado, enquistado en el sistema, lo que se diga y se haga son palabras y acciones huecas para publicitar a la mafia en el poder, y ya no hay periodistas críticos, todos son eco del falso discurso de los gobernantes. Ya me pasó a amolar, señor. Julieta Vázquez, es una tristeza que nos haya tocado vivir en México. Gracias por sus comentarios. Mire, es una tristeza porque nosotros no queremos hacer, y como delegamos, y en aquellos que delegamos nos han decepcionado, qué tristeza. ¿Cuándo dejaremos de ser adolescentes? ¿Cuándo dejaremos de delegar? José Casteló, no se escucha bien la transmisión de radio AM. ¡Caramba! ¿Por qué me arrejolaron, así se dice en el pueblo, solamente en AM? Y pues no me dan un poquito de tiempo más para que hablemos más. A lo mejor lo que yo digo no es muy importante y entonces lo hacemos a un lado. Entonces no tengo derecho a solicitar un poquito más de tiempo. Alfredo Encinas me saluda. Pedir que se corrija la transmisión en AM, se escucha con ruido en el fondo. Pues, ¿qué le parece? Ya van 2 quejas. José Cruz, es triste ver cómo ahora tenemos como los propios a los superhéroes de las películas gringas. Esto, y como les digo, no nos importa primero que desde 1835 Samuel Houston, luego su hijo, que poco a poco nos hayan ido desmembrando de todos esos territorios, poquito más de la mitad de México. No nos importa ni aquello, ni su remate el día de hoy con Trump. Nosotros la aspiración de gringos de segunda. ¿Qué día cree usted que sea mejor para ir de shopping? Aquí en Polanco hay muchos malls. No. Sí, de aquella señora que no salía de ellos, decían que era ajonjolí de todos los moles, de Polanco. Bueno, Julián Alcántara, ¿de qué sirve lo que usted hace si la borregada vota por el sistema y nunca ha logrado sacar al PRI? Al contrario, la masa prefiere el pasecito a la red, clásico pasecito a la red, y escuchar a, esto sí no lo puedo decir, a un fulano que habla, un vocero del sistema de poder incluyendo Norberto Rivera, y todo sigue igual de corrupto. Esto no me lo quieren o no me lo pueden entender. Yo estoy trabajando de acuerdo a mi conciencia. ¿Creen ustedes, me creen tan bobo, para no decirme estúpido, que esté trabajando pensando en resultados con esa gente que se va al shopping y anda de fashion y demás? ¿Creen ustedes, sí? Y en los colectivos, maestro, lo que escucho, ok, ya no dicen adiós. Y bye. Bye, ok. Bye. Yo oí, no es broma, oí a una persona, y aquí se usan 2 subculturas. Dijo, bueno, hablamos para que podamos entendernos, bye bye. Hablamos para que podamos
entendernos, bye bye. Ay, ¿creen ustedes que mi trabajo, que quiero que tal me den más tiempo y hablar más claramente porque no estoy restringido a 50 minutos? Lo hago porque unos de shopping y de ¿cómo se llama el otro? Se van de que se vean fashion. Que se ven fashion. Por eso los hago. Esos que veo cómo oyen todo el día ponchis ponchis. No, yo lo hago por mi conciencia. Si eso lo entendemos, sabrán cuál es mi labor, por qué mi labor. Santos Mandala, la historia nos dice que somos salvajes y parece que vamos a acabar como animales salvajes. Rosario González, ayer, bueno, la radio no se escucha bien, algo tienen que hacer, es la única estación que escucho. Qué curioso que no se oye bien. José Tapia, aquí casi no protestan los gobernantes contra el muro de la frontera norte, en cambio algunos gobernantes de América del Sur sí lo hacen, pero no se dice nada de algunos mexicanos. Se llevan millones robados aquí a invertir al país del norte, comprando inmuebles que valen millones. A propósito, se quejaban algunos funcionarios de la poca respuesta solidaria que ha tenido América del Centro y del Sur por el problema de México con Trump. Pues que no somos pro-yanquis, que no estamos mirando hacia el norte, mientras UNASUR, mientras desde Hugo Chávez y Kirchner y demás están integrando un núcleo lejano, lo más posible, del monetario internacional, y no han contado con nosotros mirando hacia el norte, y ahora queremos solidaridad del sur, del centro y del sur. Dice Humberto Carreto, siguiendo la temática de hoy, quiero decir, de la historia de México, está sujeta a los movimientos del mundo. Muestra de ello es que todo lo que sucede hoy en Francia. Le mando un saludo a usted. Ricardo Fernández, recordar que Peña les dio palomitas a Duarte y a otros. El abuelo, el padre y ahora del Mazo va por la gobernatura del Estado de México. Francisco Caraza, la transmisión se escucha con mucha interferencia. ¿Por qué no me dan 2 horas de interferencia? ¿Por qué no me dan 2 horas de ruido? Así algo se puede sacar en limpio. Comentario fuera del tema, solo preguntar. Ay, señor, yo no le puedo, no, me da vergüenza hablar del corto plazo, que si la señora Padierna. No, mire, Elena García, ya que usted me dice algo fuera del tema, yo le digo algo fuera del tema. ¿Por qué no ve hacia usted misma? ¿Por qué no dice, vamos a hacer algo nosotros, no la señora Padierna, nosotros? Caramba, mientras seamos menores de edad, mientras seamos adolescentes, vamos a seguir quejándonos de nuestros papacitos. Qué mal nos han tratado. Guadalupe, Teotihuacán, le pide el teléfono de su hijo psicólogo. Espéreme, al aire, diga su teléfono. No lo sé, porque además no es uno solo, son varios. Él es psicólogo, es maestro, pero le prometo que si habla al 56 52 0026, que es el del Centro de Acopio del Valedor, yo voy a recopilar el número o los números telefónicos de Ariel, mi hijo, que me dijo que él me podía psicoanalizar. Cuando me dijo lo que me iba a cobrar
por hora. Sí, maestro. Me desilusioné, no, yo no te puedo pagar. Bueno, si quieres, si no, sigue con tus traumas. Entonces usted... Yo, maestro, y no Sí. le voy a cobrar nada porque De- necesito personas. conejillos de India. Conejillos, sí. Ah, pues se va a estrenar conmigo. Yo, en ese sentido, se puede estrenar. Yo todavía estoy más o menos pasadero. Ya qué tonterías. Me dice que ya. Bueno, esto fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles. En los teléfonos auxiliaron Carlos Valencia, Roberto Cruz, que grabaron este video que ustedes pueden ver en la semana. Recuerden que hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura. Bueno, y mis valedores, en esta ocasión, a salir de la mediocridad, pero agrego y a aprender algo de historia, algo de teoría política, siempre que les hablen en la radio comercial de lo que está sucediendo el día de hoy. Si no les dicen que esto está motivado por lo que ocurrió ayer, no vamos a entender nada. Miren, si ustedes vieron, oyeron, leyeron lo que dijo la actuación de Peña en Veracruz, bueno, un acto más protocolario y ya no pasó de eso. Pero si vamos a la historia que hoy se escuchó aquí, entonces ya cobra sentido ese gracioso hurtarle el cuerpo a la historia que hizo la presidencia de México, mis valedores. Entonces, a salir de la mediocridad, ánimo.